Mi nombre es Dihal. Dihal. Soy un ser aldebariano, perteneciente y que perteneció a la Federación Galáctica en la Tierra en su anterior administración, observando y estando en experiencia en todos los proyectos creacionales. Sin embargo, excluido por omisiones en cargos, llevando un proceso de un cierto suspensión o desertación de ciertos cargos y siendo acogido por un comando siriano, actuando y llevando diferentes informaciones, descodificaciones y desencriptaciones de diferentes sucesos y eventos que están pasando en diferentes planetas de tercera dimensión, actuando directamente con una familia y tripulación siriana felinoide, lirana céltica élfica y pleyadiana meropiana. Sí, yo mismo me deserté, sí. Mucha información ya es bien sabida del propio histórico de la Tierra, pero vamos a comenzar desde el inicio. Muchos de los que implantaron la humanidad antes aquí fueron seres reptiles. Anteriormente la Tierra era un sitio completamente árido, inhóspito, sin vegetación, con escasa agua, perfecto lugar de adaptación y resistencia para toda forma de vida reptiloide. Estos seres llegaron aquí, hombres, mujeres serpientes, hombres, mujeres, cocodrilos, reptiles, como quieras llamarle. Llegaron aquí y se sentaron en la parte donde todavía hay un poco de desierto, en la parte central. Todo inició en la zona ecuatorial. Todo, a nivel de toda la red planetaria. Todo lo que pasó la Tierra, desde su mismísima creación, y no fue creada tal y como la ves. Tuvo que haber un proceso de adaptación, y como sería el proyecto para un planeta de experimentación, diferentes seres tenían la autoridad de llegar y dar su parte de pesquisa genética de otras partes del cosmos para ver su proceso de adaptación, dando tamaños menores, tamaños mayores en algunas especies, para ver su proceso de desenvolvimiento, de propia evolución. Así que los seres reptilianos, reptiloides, comenzaron al inicio, y ellos fueron los primeros que fecundaron la genética humana. De aquí, ellos venían con muchas fibras adeneicas, con incorporación de un código perfectamente bien diseñado. ¿Había corrupción en la parte del humano? ¿En la parte de estos reptiloides? No, todo funcionó bien. Sin embargo, hubo diferentes formas en que los proyectos se vinieron abajo, no funcionaron como tal y pasaron diferentes formas para resetear todo lo que estaba arriba y comenzar de nuevo. Y esa parte de los mismos proyectos de los reptiles, donde ellos vinieron con esa propia información y como era la única forma que podía adaptarse a la vida, por eso surgieron los propios reptiles, porque darían la fecundación del propio proceso de adaptación, porque la Tierra en su mayoría era árida, inhóspita, seca, y tenía que ser la propia genética para una resistencia. Por eso fue el reino de los reptiles. Así es, nunca dijimos que el humano fuese como tú luces, vulnerable, no. Hubo la llegada de los mamíferos. Hubo muchos ambientalizadores que incorporaron diferentes formas de vida. No es que haya evolucionado el reptil a mamífero, no. Llegaron las diferentes formas de vida, incorporaron aquí seres aviares. El huevo, pero el huevo incorporado desde un aspecto más mamífero, donde
La piel, seca, escamosa, rugosa y resistente, se volvía resistente, pero podía ser un traspaso de esa propia genética a diferentes partes de todo este planeta, y una gran resistencia, así como una gran vocalización y frecuencia sonora expansiva de ondas con totalmente invasión, por así decirlo, porque fue invasivo ese proyecto, muy invasivo, de los seres aviares aquí, en este planeta. Llegaron esos seres, donde el humano también pasó por un proceso, luciendo como un aviar, e incorporándose en diferentes partes del planeta. Seres aviares dejaron su conocimiento en parte de Irlanda, en parte de México, en parte del norte de América, en parte de Asia, más al suroeste y al sureste también. Esto generando antiguos templos, algunos vestigios de ellos que todavía se mantienen, porque muchos templos no se desvanecieron con el gran diluvio, porque hubo la llegada de diferentes naves que protegieron ciertos santuarios. De aquí empezó Mu, y de Mu, Lemuria y Atlántida. Había muchos aspectos del humano. Siendo así, el humano era muy parecido a lo que hoy es, sin embargo con ciertos aspectos de adaptación. Altura mayor a la que hoy tienen la mayoría o el promedio. Cabello negros en algunos, cabello blanco en otros. Piel completamente negra, la cual llevaba mayormente el proceso de todos estos maestros y el anclaje de la mayor información. Mu fue la época, la gran época de su raza negra. Eso de los cíclopes estuvo también con nosotros. Eso también estaba de parte de la otra civilización previo a lo que nosotros llegábamos, y también los cíclopes estuvieron en Mu. Gigantes, sí. Un solo ojo, algunos tenían 3. Muchos de ellos venían de Canopus y de Nodia, y de aquí comenzamos los diferentes procesos evolutivos. Hace unos 450.000 años aproximadamente, quizá más, pero pongámosle este número entero, 450.000 años. En la historia de la Tierra llegaron diferentes naves, 8 naves para ser precisos. Éramos puros aldebarianos. Las 8 naves de nosotros eran tripuladas por aldebarianos, nibiruanos. Llegamos a estas 8 naves y nos incorporamos en diferentes partes de la Tierra, incorporándonos principalmente en la parte norte de todo este planeta. La parte sur no fue llegada por nosotros debido a diferentes colonias que habían llegado anteriormente de otras razas estelares, que ya habían dejado ahí sus diferentes construcciones, sus diferentes tecnologías e información, así como las diferentes formas para llevar esa sabiduría consciente, evolutiva y constante. Llegamos nosotros con nuestras 8 naves, asentándonos en diferentes partes, en diferentes países, ciudades, generando interconexiones, llevando propósitos específicos para crear laboratorios de regencia de toda la incorporación y atrapamiento de diferentes partículas genómicas, diferentes partes de pesquisa genética para hacer una correcta reproducción y hacer una correcta adaptación de toda la forma de vida terrenal, llevando así
la resistencia, las diferentes formas de ciclos biológicos, dando así igualmente la información. Se nos dio acceso total y abierto a toda esta forma de información, a toda esta forma de manipulación con la genética. La genética no solamente son moléculas, partículas o genes, va mucho más allá, donde una simple codificación o un simple circuito va a generar todo un patrón que va a ser repetitivo y reproductivo, así generando una producción desde ese mismo patrón. En este tiempo, se nos dio la otorga total, absoluta, total autoridad de hacer estas manipulaciones con el propio humano y todos los seres que se expresaran en tercera dimensión, tanto humanos como el entendimiento de seres animales en un proceso de conexión, de entendimiento de lo que es la tercera dimensión, aunque no hubiese una vocalización o un estado cognitivo mayor como el humano. Sin embargo, son conscientes y coherentes de que están en un aspecto de evolución en tercera dimensión, perciben su entorno tridimensionalmente. A nosotros se nos dio esa oportunidad de retomar los aspectos de pesquisa que aún quedaban, pero tuvimos la oportunidad de entrar y quitar mucha de esa información y quedarla para con nosotros de reserva y hacer las modificaciones para que ese humano evolucionara lentamente. De aquí, la propia conexión y la gran conciencia y aprendizaje para un aspecto desde la sabiduría, desde la fortaleza, desde la disciplina y la perseverancia, seres coordinados, ordenados, con un poder de un patrón de seguimiento, seguir al líder, un proceso que no permitía que cada uno llevase su propio proceso evolutivo. Aquí fueron captadas y resguardadas ciertas formas de información y capturadas, y con cada proceso evolutivo se iba capturando mayormente información y fortaleciendo ese genoma humano. Todavía había grandes maestros enseñando que mantenían toda la información. Es así como surgieron ciertas deidades, es como así se empezó la división de todas las diferentes creencias y comenzamos de nosotros a generar las diferentes civilizaciones, naciendo la cultura o la civilización egipcia, todas las diferentes civilizaciones, todas. Se hicieron la repartición de diferentes emisarios en cada uno de los lugares, donde llevarían diferentes formas de llevar a cabo todas esas deidades, acoplando su propio histórico que había pasado anteriormente, así como su conexión con cada uno. Sin embargo, lo que hicimos nosotros aquí fue dar otro estado mayormente potenciado y nutricional, generando un intercambio y una venta completa, un comercio con toda la genética humanoide, con seres reptiloides, draconianos, generando así un contrato absoluto, completo y eterno para dar intercambio y difusión de toda la energía, impidiendo así y generando una constante retroalimentación en emanaciones discordantes de conflictos, de guerras, de manipulación. ¿Y eso lo hicimos? Sí, eso sucedió. Sin embargo, era preciso que ese proyecto durara cierto tiempo a forma de experimentación. El mismo que venía encaminado a esto, dejó que sucediera. Sus hermanos, colegas y su descendencia generando reproducciones con humanos, por la misma atracción y por la misma frecuencia que habían ya fecundado con otras razas, tenían en sí, en su ADN, mayor información, por lo cual generarían hijos mucho más fuertes,
mucho más conectados, para así generar mayor potencia de esta forma de manipulación. Anu vio una forma de llevarse ese código para restaurar nuestro planeta. Diferentes planetas que habían sido destruidos por diferentes castas de draconianos, por diferentes invasiones de seres insectoides, y tuvo esa parte de tomar esa pesquisa genética. Sin embargo, aquí ¿qué es lo que sucedió? Que él comenzó a hacer alianzas con esos seres reptiloides que llegaron de estas castas, algunos de ellos, porque venían en persecución de Anu. Llegaron aquí y él, por temer a perder todo su linaje, su vida y todo lo que había perdido, vendió y dio esa pesquisa. Y el trato no es darle la pesquisa, sino manipularla para darle nutrición. Es como respetar tu vida, pero darte oro constantemente. ¿Por qué? Porque la información nos la habían dado nosotros, seres superiores. ¿Cómo podían tener acceso a ello? Mediante nosotros. Yo llamaría eso corrupción, debilidad, manipulación fácil y rápida. De esta manera, aquí, todo empezó a corromperse, a desbalancearse, debido a que muchos de los humanos que se encontraban aquí previamente ya tenían cada uno sus propias formas de pensamiento, sus propias direcciones y su propio estado evolutivo, así como la sabiduría ancestral que se habían dejado de antiguas civilizaciones y de antiguos seres fuera de la frecuencia de la Tierra que habían llegado con diferentes formas de información, así como de doctrinamiento. Y aquí surgió la guerra de los dioses. Sí, aquí también llegaron diferentes naves y aquí comenzó el conflicto y las guerras dentro de la Tierra, en Mu. Y es por eso que la intervención de muchos seres debido a lo que estaba pasando en Mu llevó a disolver, corromper toda forma histórica que llevara Mu, porque venía con gran biblioteca de lo que había sucedido en antiguas oleadas de información. Y es por eso que llegaron diferentes naves, tanto nibiruanas, así como la propia tecnología que ya habían creado o que ya habíamos creado nosotros, por defensa, por protección, porque sabían lo que estábamos haciendo, y seres de otros comandos estelares que comenzaban a llegar. Y debido a todo lo que tenían aquí preparado, fue mejor lanzar bombas positrónicas, bombas atómicas que conoces tú, de una gran revolución gamma para destruir esas bases que ellos tenían. Ellos, los seres fuera de la frecuencia de la Tierra, identificaron que Anu comenzó a quitar parte de la información, parte de la codificación que ya traía el propio humano. Comenzó a querer destruir el propio histórico que se había generado de las diferentes olas anteriores, porque cada ola no es que desapareciera su información, siempre se tenía un almacén, una recopilación, una biblioteca de todo esto. Todo lo que queda y que pudo haber sido rescatado es por centros, por que se mantuvieron protegidos, como te dije, que debieron de haber sido destruidos con el diluvio, y porque esos no se destruyeron, porque naves generaron un campo de protección para mantener resguardada los pocos vestigios que quedaban de esa información. Felinos, arturianos, sirianos, todos aquellos que habían dejado su propia pesquisa genética y generado este propio hospital, este propio laboratorio del planeta, comenzaron a ver que estaban destruyendo todo lo que habían generado, todo lo que ellos habían hecho, y comenzaron así
esas propias batallas, donde seres reptiloides, así como nibiruanos, se unieron, y es por eso que muchas naves fueron destruidas y muchos quedaron atrapados. ¿Por qué se destruyeron todos los que llegaban aquí? Porque se unieron reptiles, una gran masa. Es como todo lo que se llevó en guerras galácticas, que llevó mucho tiempo y que trataron de evitar otra guerra que se expandiera por toda esta galaxia. Decidieron pararlo aquí y llegaron a un acuerdo, donde muchos quedaron aquí atrapados y comenzaron a entrar en el ciclo encarnacional. Sin embargo, dependería de cada uno de ellos individualmente, que, sin embargo, en sus propias encarnaciones, idénticas y únicas, no del todo olvidaban el propósito, pero su propia presencia aquí iría libertando y restaurando lo que ya había sucedido aquí. De este aspecto yo logré salir. Fui capturado, pero ante esta captura, debido a toda la forma de información que llevaba, de toda la forma en que pudieron extraer la información a voluntad, no fue de forma obligatoria. Cambiaron mi propia psique. Fui restaurado y rescatado por seres arturianos y seres felinos sirianos, así como comandantes humanos, totalmente humanos, humanos de otras partes de la galaxia. Ellos cambiaron toda la forma del reseteo y identificaron el propio enlace y la propia huella genética que yo tenía y tomaron parte de esa propia genética y pesquisa que se pudo capturar porque nosotros lo teníamos y comenzaron a llevar esta información a diferentes líneas de tiempo donde se llevaron a cabo los proyectos que debían ser guiados. Sin embargo, se hicieron seres ferinoides humanos. Sí. ¿Se rescató el proyecto humano? Sí. Sin embargo, con mayor potencia del aspecto felino.